Muy buenas noches, estimados estudiantes. Mi nombre es Aaron Castillo Navarro. Vamos a dar inicio a la tutoría programada para el día de hoy. Voy a apagar la cámara y vamos a compartir pantalla. Hay un mineral que es muy importante, que si la gente supiera más acerca de él, especialmente personas con problemas de hipotiroidismo, hipertiroidismo o Hashimoto, evitarían de estar tomando una levotiroxina. Inclusive podría tener el potencial de reducir triglicéridos. Perfecto. Nuestra tutoría del día de hoy eh, es de la asignatura 0308, Psicología de la Administración Educativa. Hoy vamos a hablar de la importancia de la comunicación dentro de la cultura organizacional, perdón. Para ello vamos a tomar en consideración lo que son algunas como citas de la lectura para poder ir pudiendo ampliar de manera adecuada. Segundito para ver si el micrófono está encendido. Perfecto. Seguimos. Ok. Dice que la cultura organizacional no puede ser gestionada, esta se desarrolla. ¿Qué nos quiere decir esto? Que conforme pasa el tiempo, la cultura de una organización o un centro educativo, que es lo que nos atañe en particular, va a ir cambiando, va a ir modificándose por diversidad de cosas y por ende no es estática. No podemos decir que va a ser la misma los próximos 5 6 7 años, porque hay muchos factores que intervienen. Y en el caso de los centros educativos, desde, qué sé yo, cambios en la cantidad de población estudiantil por asuntos demográficos, hasta cambios de dirección, cambió el director a la directora, pensiones o jubilaciones más bien sería de, de algunos de los miembros. Entonces, va a haber cambios siempre. Dice entonces algunas ideas que nos menciona. La cultura no se impone, es el resultado de un sistema de creencias y valores socialmente construidos. Es muy interesante porque, si bien es cierto, y vamos a enfocar siempre la conversación en un centro educativo, en un colegio, una escuela, la persona que llega nueva, pues adopta o asume los principios de la cultura que tiene esa organización. Sin embargo, conforme la persona se va, este, entrando en confianza, por así decirlo, y pues también va a dar sus aportes a esa cultura. Eh, y a final de cuentas, como dice, socialmente construido, todos los miembros aportan algo a la construcción de la cultura. Todos, todos, desde el que más habla, para que pareciera que es el que es como el líder, hasta el que menos lo tiene y que es más un perfil bajo, todos van a aportar algo. El centro de la cultura organizacional es la forma en cómo los miembros interpretan y entienden sus experiencias relacionadas con el trabajo. Esa parte es importantísima, porque donde dice el centro de la cultura es como el meollo del asunto. Eh, Cada persona va a interpretar a su manera, desde sus características, desde sus propias limitaciones, desde sus propios sesgos cognitivos, va a interpretar las experiencias relacionadas con el trabajo. O sea, para, qué sé yo, mientras para una persona X experiencia es normal, no le ve mayor importancia, para otro puede ser todo un caos y puede verle ciento y un problemas. Otro lo verá como algo extremadamente positivo. Y al final de cuentas es la misma experiencia, la misma situación para todos. Cada quien la interpreta a su manera. Y esa interpretación va a moldear esa cultura. Muy importante lo que nos dice, es lo que hace ser una organización y no otra. En el caso de los colegios, las escuelas, es lo que hace que una escuela o un colegio sea quien es diferenciado de otro. Y ustedes pueden decir, profe, pero a final de cuentas, qué sé yo, si son de primaria o secundaria, van a tener programas de estudios similares, o si no es que iguales, si son la misma modalidad, porque al final de cuentas todos son de Ministerio de Educación Pública, instancias, centros educativos públicos, qué sé yo. Pero resulta ser de que la forma en la que se desenvuelven todos y cada uno de ellos es completamente diferente. Es completamente diferente a una escuela de la par. Incluso hasta del mismo circuito. Cada escuela va a tener su propia identidad.
Y en la comunicación existe un emisor y un receptor. El mensaje no solo es explícito, sino que implica a los dos miembros. Cada uno lo interpreta a su manera. Muchas veces, cuando hablamos de comunicación, hemos pensado que la comunicación es, bueno, sí, lo que yo digo como persona, pero como que yo digo, cero responsabilidad con lo que dije. Nada más lo dije y la persona tiene que ver cómo lo interpreta y todo lo demás. En la lectura, en las dos lecturas, tanto la lectura principal de perdón, aquí estoy haciendo referencia a lectura de la unidad 4, perdón, y por aclarar, pues, este, en ambos casos se nos menciona que la persona asume también la responsabilidad por lo que dice. Y ahí, al final de la presentación, vamos a tener una pequeña frase que ojalá que podamos analizar. Dice, la comunicación permite integrar las funciones administrativas, como planear, organizar, dirección y de control, además de integrar a las personas y unir a la empresa en su cultura y entorno. Aquí hablo de empresa porque la lectura nos habla de empresa, pero evidentemente en nuestro contexto donde vemos la palabra empresa, organización, entidad y demás, siempre hacemos referencia a un centro educativo. Entonces, vea aquí, integra las funciones administrativas, lo que el director está haciendo junto con su personal, coordinadores, asistente de dirección, subdirector, subdirectora, o en las escuelitas que son un poquito más pequeñas o colegios un poquito más pequeños que tienen tal vez menos personal, integra lo que dice el director o directora de lo que se tiene que hacer de acuerdo al calendario escolar y otra serie de cosas, y lo integra con las personas con las cuales estás trabajando. Entonces, yo genero una indicación como director, yo, para comentarles, yo soy director de un colegio, entonces yo genero una indicación y en la indicación tengo que necesariamente hacer integración adecuada de las personas a las cuales yo les estoy dando la indicación. ¿Por qué? Porque si yo nada más doy la indicación eh, de manera escueta, sin la suficiente cantidad de información, y las personas que la reciben, pues tienen problemas a la hora de interpretarla. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué no me están diciendo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? O sea, más allá de escribir la indicación o el mensaje de manera de acuerdo a lo que dictan nuestras reglas idiomáticas, es la lingüística, la sintaxis, todo de lo que se diga y la forma en que se transmite ese mensaje. Si es un mensaje un tanto grosero, si es un mensaje bastante armonioso, si es un mensaje bastante muy solemne y demás. Entonces, eso integra a las personas y al mensaje. Dice la siguiente oración. Es posible entender la comunicación dentro de la organización partiendo de ella misma. Es el punto de partida para entender su cultura y su comportamiento. Aquí es como circular, ¿verdad? Entiendo la comunicación que hay en el centro educativo, voy a entender al centro educativo. Comprendo el centro educativo, eh, quiénes lo conforman, quiénes son, cuánto tiempo tienen de estar trabajando juntos, quién es el director, cuál es el estilo. Y cuando escuche la comunicación voy a comprenderla. Entonces, comprendiendo, si yo tengo y comprendo la comunicación que se está dando en una entidad, en un centro educativo, primaria, secundaria, de manera directa, voy a comprender, bueno, quién es esa organización, cómo funciona, cuáles son sus valores, cuáles son sus principios, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, quiénes tienen los roles de liderazgo, quiénes no los tienen, solamente comprendiendo el tipo de comunicación que haya, si están orientados al cumplimiento de objetivos, si hay un espíritu proactivo en la entidad o si más bien al revés, ¿verdad? Si no hay nada de lo anterior y hay recelos, pleitos, no hay proactividad. Comprendiendo la comunicación, comprendo el centro educativo. Y, evidentemente, comprendiendo el centro educativo, cómo es, cómo funciona, y tomando en cuenta todos los parámetros que mencioné hace un ratito, voy a comprender cómo es que es la comunicación entonces, cuál es la tónica de esa comunicación. Dice, cada organización tiene personalidad. Vea qué importante.
Los miembros tienen potencialidades que están listas para ser desarrolladas en un entorno favorable. Y hacemos unos paréntesis, perdón, abrimos unas comillas y dice, la cultura no solo beneficia a la organización en cuanto a la competitividad y posicionamiento, sino que construye un ambiente interno de creación en el cual se solucionan los problemas optimizando los recursos, no solo materiales, sino humanos. Vamos a ver qué nos dice eso por acá. Cada entidad tiene personalidad. Punto. Eso quiere decir de que el centro educativo X va a tener una forma muy particular de ser con respecto al centro educativo Y, que aunque estén cerquita, pertenezcan a la misma dirección regional, pertenezcan al mismo circuito, aunque incluso puedan hasta compartir algunos docentes, si fuera el caso, la escuela X tiene su forma de ser y la escuela Y tiene su forma de ser a nivel idiosincrático. Eh, Cuando nos dice que los mismos tienen potencialidades, es una idea bastante muy bonita, para ser sincero, porque lo que nos dice es que todo el mundo tiene algo que darnos. A veces en el centro educativo las personas pensamos que no sé, que un docente es vago, que el docente no está haciendo nada. Bueno, antes de pensar en eso y antes de enfrascarnos en esa discusión, vale la pena preguntarnos, bueno, ¿será que estamos potencializando las potencialidades, perdón, valga la redundancia, que tiene esta persona? ¿O nada más lo estoy encasillando en que es un vago, es una vaga, y no estoy dándole el espacio para que haga, se desenvuelva en aquello en lo que es bueno? O tal vez es que lo estoy ubicando en alguna serie de funciones donde la persona no es tan buena y más bien tiene habilidades para otros. Qué sé yo, en el colegio tenemos, donde yo trabajo, eh, un par de compañeras que son excelentes, no solamente dando sus lecciones, ¿verdad? Sino que organizando chiquillos para hacer actividades, para hacer juegos, para hacer una cosa, para hacer la otra. Son muy buenos en esa área. Pero de pronto, si por ejemplo toca irse a meter a la cocina, hay que cocinar porque tenemos una actividad grande, no van a tener el mismo desempeño, pues ni les gusta cocinar siquiera. Y tengo otro compañero, otro par de compañeros por ahí, que bueno, no solamente son buenos dando sus clases, sino es que si los pongo a armar una actividad les va a costar porque no tienen ese espíritu tan juvenil comparado con las otras personas, pero me arman una cocina y arman un menú, arman una tarde atienden pues un evento grande súper fácil, porque ya saben qué hay que servir, qué no hay que servir, cuáles son los platos que se pueden mover, cuántas cantidades hay que hacer y lo arman. Y ustedes lo ven como una cadena de producción increíble, porque esas son sus habilidades, ahí es donde son extremadamente competentes. Y dice la cita que pusimos entre comillas, que la cultura no solo beneficia a la organización en cuanto a la competitividad y posicionamiento, sino que construye un ambiente interno de creación en el cual se solucionan los problemas optimizando los recursos no solo materiales, sino humanos. Entonces, no solamente la empresa o el centro educativo, siempre hablamos de centro educativo en este caso, va a tener un buen rendimiento académico, va a tener pocos problemas a nivel interno con los estudiantes, con los profesores, sino que el ambiente, sí, el ambiente laboral, el clima organizacional va a ser un clima apto, adecuado para que todo el mundo o la mayoría de las personas se sientan cómodas. Toda comunicación debe implicar un cambio actitudinal y comportamental de los receptores. Caso contrario, no fue asimilado. Si, por ejemplo, yo a un personal le doy un mensaje en donde necesito que modifiquen X o Y comportamiento y no lo modifican y al tiempo otra vez recaen, quiere decir dos cosas. O no fui lo suficientemente claro, que puede generar un problema, o este, no establecí, qué sé yo, las repercusiones de manera adecuada, no,
no pude calar, por ejemplo, en que por qué es importante hacer un cambio en el tema que se esté tratando. En fin, hay que tomar en consideración muchas cosas. O si de pronto la persona tiene un desinterés, usted mencionó algo bien, usted llegó e indicó todo lo que tenía que indicar, fue enfático, claro, cortés, la persona se mantiene. Entonces uno podría pensar, bueno, quiere decir que aquí hay un desinterés profundo y marcado. Los individuos reciben el mensaje, lo resignifican, lo constituyen como símbolo y lo manifiestan a través de las acciones en el trabajo. Esta oración a mí me gusta mucho porque, ok, reciben el mensaje, ustedes escuchen el mensaje, eso pues leen el mensaje llega a ustedes por cualquiera de los canales comunicativos que tengan disponibles. Cuando dice que lo resignifican y lo construyen como símbolo, es cuando ya entra en el acervo cognitivo de la persona, es cuando entra, cuando modifica esos esquemas mentales, si lo vemos desde la perspectiva de la psicología cognitiva, cuando modifica la psique de la persona a nivel emocional, a nivel, hablemos, no, ¿por qué no hasta espiritual? Donde dice que lo construye como símbolo, es porque ya esas palabras pasan a tener un significado particular para la persona y lo manifiesta a través de su comportamiento. Si, por ejemplo, yo le hago ver al docente que X acción que él está haciendo está mal, la persona se queda pensando, analiza, reflexiona y va a decir, yo sé es cierto, yo estoy actuando mal. Y entonces, a partir de la fecha, a partir del momento que recibe el mensaje, empieza a establecer cambios. Chiquititos, tal vez, de a poquitos, porque ya también tiene que ir haciendo, tiene que ir venciendo ciertos hábitos. No importa, pero usted lo ve que está ahí, tratando. Hoy le salió, mañana no le salió, pero está ahí. Quiere decir de que ese mensaje llegó, caló y hubo una resignificación adecuada. Las interacciones se vivencian de dos formas en la organización. A nivel de microcultura, que son los valores, creencias internas coherentes con una definición externa de cultura, indica las pautas para la comunicación efectiva. O a nivel de macrocultura, que es en el diálogo, la conversación con otras organizaciones. Entonces, por ejemplo, cuando dice las interacciones, son las interacciones de todos los días, de lunes a viernes, en cualquier época del año. Hay épocas del año donde las interacciones tienden a ser un poco más profundas, más densas. Hablemos cuando hay que asimilar uno u otro proceso, acciones que están contempladas en el calendario escolar, cierres de ciclo, cierres de periodo, inicio de curso lectivo, fin de curso lectivo, alguna situación que suceda por ahí que estremezca, ¿verdad? El orden interno. Todo eso es a nivel de microcultura. Y al nivel de macrocultura es la interacción que ya tiene, en este caso, su centro educativo, con otros centros educativos, desde la misma zona, de la misma modalidad educativa, del mismo circuito, en fin, ya hay interacciones con esos centros educativos y cada uno pues, se va a comportar de la manera que ha aprendido a hacerlo. Dice que las organizaciones se van renovando a medida que el medio cambia. Es importantísimo. O sea, quiere decir este, quiere decir de que, por ejemplo, si el medio cambia, porque siempre van a cambiar, el centro educativo va a tener, va a sentir ese efecto de manera directa y no de manera indirecta, no, lo va a sentir de manera directa. Por ejemplo, en una comunidad donde cosas tan básicas que la comunidad estaba ubicada perdón, el colegio estaba ubicado en una comunidad del que el camino era de lastre y ese camino lo pavimentan. Entonces, la dinámica de la organización, o en este caso el centro educativo, se va a modificar. ¿Por qué? Porque puede pasar de que va a haber más movimiento en la zona, va a haber tal vez un poco más, pensemos de turismo, a nivel laboral la gente va a tener más facilidades para estarse moviendo, desplazando, porque ya el camino está pavimentado. Puede ser de que estudiantes que estaban viviendo en cierta comunidad aledaña, como el camino era de piedra, mejor no iban porque les queda complicado. Ya ahora,
con el camino del lastre más bien van a ir porque les queda más fácil, o al revés, estudiantes que iban al centro educativo porque como el camino estaba de lastre, ya les queda muy complicado ir a otro centro educativo, entonces se quedan más cerquita. Ahora, con el camino pavimentado, pues se puede mover más rápido, en fin, son cambios que de pronto ustedes pueden pensar, eh, profe, pero, o sea, nada que ver con el centro educativo. Tiene todo que ver, porque son cambios en el entorno inmediato. Y cualquier cambio en el entorno inmediato, cualquier cambio, va a generar algún tipo de repercusión en el centro educativo, de manera directa. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el capital relacional. Eh, el valor, bueno, que pone a Starbucks como ejemplo, el valor de la red de relaciones de una compañía. Ok, aquí el centro, aquí lo que nos habla es, por ejemplo, en el caso de Starbucks, como para ubicarlo, eh, la empresa crece por las relaciones que establece, no solamente con sus clientes, sino con sus mismos empleados. Y eso le hace que crezca. Entonces, a nivel externo, por ejemplo, la responsabilidad social, el tipo de trato que se fomenta, que brindemos un trato siempre amable. Hay empresas privadas o colegios, escuelas, que pese a depender de, de la atención al usuario, cliente en la parte privada, usuario en la parte pública, pues como que no lo toman en consideración y no tratan bien a la persona, la dejan, qué sé yo, en redes sociales lo dejan en visto, no le responden en tiempo y forma, cuando llegan no lo saludan. Las relaciones que se establecen con las personas que rodean se deterioran. O más bien al revés, están siempre pendientes, que la atención sea pronta y oportuna, eh, están siempre pendientes de sus redes sociales, de sus medios de contacto, para que entonces si alguien plantea una pregunta pueda recibir su respuesta en el menor tiempo posible. En fin, están trabajando las relaciones que tienen con las personas, tanto internas como externas. La cultura organizacional es una fuerza de cohesión. Cada miembro se encuentra como artífice de transmisión y cambio. Es importantísimo. Aquí no es que a veces en los centros educativos pasa mucho docentes que de pronto van un ratillo nada más porque completan horarios en otros centros educativos y que ellos creen que no tienen relación este, con la cultura, que ellos no tienen, perdón, ningún impacto en el centro educativo. Mentiras. Siempre tienen un impacto. De una u otra forma van a generar un impacto. Algunas organizaciones son intolerantes en cuanto a los desacuerdos y los miembros son reticentes para hablar de problemas. Esto genera el famoso silencio. Aquí está, porque está un poquito confusa la reacción. Eso genera el llamado muy famoso y negativo silencio organizacional, que es el miedo eh, al feedback negativo. Eso, aunque suenan muchas palabras, miras que es como muy sencillo de comprenderlo. Ok, es cuando todo el mundo sabe que algo está mal, todo el mundo lo comenta, en momentos de almuerzo, en chats privados, en, en reuniones, de pronto alguien hace un pequeño comentario, pero así mínimo y a final de cuentas no hay un encaramiento del problema real. Entonces, el gerente, el director o directora se para ante el personal, hace la reunión y todo el mundo mueve la cabeza, todo el mundo dice que sí, pero su corazón adentro dice que no, porque no están de acuerdo con X o Y decisión que se está tomando. Eh, la información retenida en un solo sector genera problemas ineficientes, sí, procesos, perdón, ineficientes, siendo impedimento peligroso para el cambio y el desarrollo de la organización. Esto es cuando, por ejemplo, solamente una parte maneja la información. Uno de los grandes retos que yo he tenido en el colegio de trabajo es poder cambiar este hábito, no solamente que se da en el colegio, sino que incluso yo mismo tenía, de que nada más le daba la información a una u otra persona. Entonces, cuando se hacen cosas o algún evento, pues hay que andar aclarando, porque Jay, no se hizo una reunión donde se dijo, ok, esto pasa, esto y esto y esto y esto, vamos a hacer esas acciones, que todo el mundo esté enterado. No.
Cuando la información nada más la maneja una parte, puede generar dos problemas a mi criterio. El primero, que pocos saben lo que tienen que hacer, que ya es un problema grave. Y el segundo, que es un problema para mí más grave todavía, que es que entonces los poquitos que tienen la información empiezan a sentirse privilegiados. Y a sentirse privilegiados pueden, digamos, actuar de maneras inadecuadas con los demás compañeros. Y se entiendo que tienen cierto cuota de poder. Y entonces ya el poder o la conducción del centro educativo en este caso se divide entre un montón de personas, lo cual tampoco es positivo. Dice que una organización pluralista permite la expresión desde múltiples perspectivas y opiniones. O sea, cada quien es libre de expresar lo que, lo que quiere. Eso sí, sí es importante que tengamos aquí en consideración algo, y lo comparto desde mi experiencia como director. Eh, sí está muy bonito que tengamos esos espacios donde todo el mundo participa y opina, pero siempre tiene que haber una persona, en este caso el director o directora, que vaya orientando esas expresiones, perspectivas y opiniones eh, hacia no solamente la consecución de un objetivo para en particular, sino el bien común para todos. Porque de pronto se puede dar que entonces, en una organización pluralista, todo el mundo dice todo, pero al final de cuentas nadie dice nada. No, o sea, estamos de acuerdo, vamos a expresar nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, pero vamos a orientarlos, a enfocarlos a la consecución del objetivo. Y esto, la lectura no lo plantea, lo planteo yo, es mi idea, la comparto con ustedes. Si el comentario que Pepito va a hacer no contribuye a que solventemos la situación, no contribuye, porque incluso Pepito puede hacer un comentario que de pronto a mí no me agrade mucho, que hasta mal me caiga, pero resulta ser de que me está diciendo justamente algo que yo no estoy viendo. Y hasta me cae mal es por eso, porque me está ganando la partida en ese aspecto. Y esas personas que son incluso hasta un poquito incómodas para poderlas manejar, dan una opinión y uno dice, pucha, esto es súper valioso, yo no lo había pensado, hasta mal me cae porque me evidencia que yo no estoy pensando en todos los factores. Entonces, orientarlo, ok, hacia esa expresión de ese punto de vista que de pronto se nos está escapando y que es valiosísimo. No así, por ejemplo, el que se queja y solamente está diciendo cosas negativas, pero desde ninguna perspectiva aporta algo positivo. Entonces, ahí sí habría que tener, estamos de acuerdo que hay un espacio para que todo el mundo hable, pero siempre que la conversación vaya orientada hacia la mejora. Aun cuando esa conversación de pronto ponga, toque temas sensibles, ponga el dedo en la llaga de aspectos que no se estaban considerando, en ese caso siempre es válido, al menos desde mi perspectiva, ¿verdad? Las creencias que tenga la gerencia de las personas condicionan su manera de verlos, viéndolos como interesadas y poco confiables. Por ejemplo, eso nos propone la teoría X de McGregor. Si yo, por ejemplo, pienso que en mi centro educativo el personal es una mediocridad, los trataré a ellos desde esa perspectiva de alguien que cree que son mediocres. Si yo creo que en mi centro educativo tengo profesionales excelentes que tienen un compromiso con el trabajo, con los estudiantes, que tienen un conocimiento profundo de su materia, yo probablemente cada vez que me refiero a ellos les trataré con mucho respeto porque siento eso por ellos. Y entonces cada vez que afronte una actividad voy a tener la plena seguridad de que va a haber excelencia en las tareas que ellos desarrollen. Retomando el silencio organizacional, genera una visión parcial de las personas, resta valor a sus acciones y sus opiniones. Y la comunicación no es una mera actividad de representación e intercambio de información, sino una unión estructural mutua para acomodar un comportamiento. O sea, cuando usted va en el bus y de pronto habla con la persona que está a la par, porque coincidieron en tiempo y espacio, pueden hablar de todo un poco, tal vez. Y en esos tiempos de redes sociales y teléfonos inteligentes, tal vez hasta intercambien contactos. O tal vez no, nada más conversan en ese momento y listo. Pero ya ustedes se bajaron del bus, la persona se bajó del bus y ya. Cada quien sigue su vida.
con las tareas propias que le correspondan. Sin embargo, en un centro educativo donde todas las personas interactúan de manera constante, todo el tiempo, todos los días, de, resulta ser de que esa interacción va a ir modificando mi comportamiento, el comportamiento de las demás personas, va a ir generando cambios, positivos o negativos. Dice, más allá de la productividad, la comunicación genera pertenencia, modifica el sistema o la organización y por tanto a los individuos, sus pensamientos y sus acciones, lo que mencionamos hace un momento. O sea, la comunicación siempre va a generar un cambio en la persona, para bien o para mal. Si la comunicación es fluida, constante, respetuosa, va a generar un ambiente positivo. Si la conversación es denigrante, si la conversación es o el tipo de comunicación, perdón, es muy denigrante, ofensiva, eso ya en aspectos muy graves, o a medias, se dice pero no se dice pero no se hace, en fin, ese montón de cosas va a ir modificando la interacción de las personas. Única, una comunicación efectiva y una expansión de la cultura organizacional debe buscar una alineación entre lo que el miembro desea y lo que la organización misma puede ofrecer. Ok, yo puedo querer, no sé, tener un sueldo de más de 6 cifras, ¿verdad? Y tener X días libres y trabajar bajo las condiciones que yo planteé. Pero resulta ser de que la entidad de centro educativo en este caso no puede ofrecer ese montón de aspectos. Entonces es como ir llegando a ese empate, bueno, lo que yo quiero versus lo que realmente puedo llegar a obtener y empezar a quitar lo que definitivamente no puedo obtener, lo que sí puedo obtener o lo que sí la entidad puede ofrecer, pues ofrecerlo sin problemas, en fin, que llegue un punto al centro. Y cierra la diapositiva con esta frase. Los problemas de la comunicación se vuelven tan evidentes que los clientes los llegan a notar, clientes internos o externos. Aquí cuando hablamos de clientes, hay, hay algunas personas que piensan o mencionan que en el sector educativo a nivel público nosotros tenemos clientes. Hay personas que piensan que es que la palabra cliente es muy del ámbito privado. Bueno, ahí cada quien puede elegir, ¿verdad? Cuál es la palabra que crea de acuerdo a su perspectiva, la más adecuada. Pudiéramos decir una palabra un poquito más genérica, usuarios internos o externos. Y cuando hablamos de usuarios internos, ¿quiénes son? Pues los estudiantes mismos, los docentes, ojo, porque que la persona sea docente no quiere decir que no es un usuario, porque va y demanda servicios en particular, qué sé yo, de algún miembro del personal administrativo, que le consiga una lista, que le consiga un número de teléfono, X o Y. Y también bueno, dentro de los usuarios internos, y pues padres de familia, madres de familia. Y como usuario externo, pudiéramos mencionar, por ejemplo, al supervisor de centro educativo, a asesores pedagógicos específicos, en fin, cualquier persona que no formando parte del staff de centro educativo va a tener interacción con él en diversos momentos. Y cerramos la presentación con una frase que al menos a mí me gustó mucho y dice, somos responsables de lo que los demás entienden, con precisión eh, lo que queremos decir. Leo otra vez, somos responsables de lo que los demás entiendan, con precisión de lo que queremos decir. ¿Qué nos quiere decir esto? Y es que, por ejemplo, hay ahí como una frasecilla popular que decimos, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que usted entienda. Bueno, suena muy bonito, suena ahí muy, no sé, de esa asertividad plástica que nos encontramos por todo lado en este momento, pero resulta ser de que no es tan así. Yo soy responsable de lo que digo, de mi mensaje, pero también soy responsable
de si ese mensaje fue comprendido. Porque si, por ejemplo, yo hablé, dije, di el mensaje con un tono de voz golpeadito, di el mensaje con un tono de voz sarcástico, di el tono de voz con un mensaje, perdón, di el mensaje con un tono de voz así que denote desprecio, o más bien que denote tristeza, denote desesperación, denote indiferencia, denote mucha emoción positiva. Sí, la persona que lo recibe va a recibir no solamente el mensaje explícito, el orden de palabras que se dijo, sino esa parte implícita, esa emoción, esa actitud que cuando yo lo dije fue parte de la comunicación. O sea, los axiomas de la comunicación nos plantean, por ejemplo, que las personas hablan con sus palabras, pero eso es un porcentaje particular, incluso hasta pequeño, algunas personas lo mencionan, y el resto del mensaje es todo eso que las personas dicen con sus gestos, con su mirada, si levantan la cabeza, si agachan la cabeza, si vuelven a dar la cara, si no vuelven a dar la cara, en fin, ese montón de elementos del comportamiento no verbal que también condicionan lo que la persona quiere decir. ¿Ok? Hasta ahí estamos. Voy a dejar de compartir sesión. Enciendo la cámara nuevamente. Bueno, a las 6 y a las 7, perdón, 7:45 no tenemos personas conectadas a la tutoría. Esta va a quedar grabada para que ustedes la puedan ver en otro momento. Ojalá que la puedan observar. Bueno, recuerden ustedes seguir las indicaciones en cada una de las guías de trabajo, hacer consultas en el foro de consultas, valga la redundancia, de manera pronta cuando tienen alguna duda de la tarea. No se queden con la duda para que podamos y sacar el curso adelante. Así que eh, de mi parte es todo. Agradecerles profundamente que puedan ver esto en algún instante, que lo puedan retransmitir y pues no, saludos cordiales y que Dios me lo bendiga a todos y a cada uno de ustedes.